Ya sabes que cuidar tu espalda es crucial, más aún cuando vivimos en una sociedad en la que estar sentado pues es prácticamente un deporte. El sillón bol lo han bautizado algunos. Y claro, el dolor de espalda siempre aparece como ese amigo molesto que no termina nunca de irse. En el vídeo de hoy te quiero hablar de la acupuntura, qué es, cómo funciona y si realmente tiene algún beneficio para el dolor de espalda. Prepárate porque como siempre vamos a desmontar algunos mitos en relación a este método. Empecemos por el principio. ¿Qué es la acupuntura? Imagínate que estás en la China antigua, allá por el 100 a.C., y algún día a alguien se le ocurrió la brillante idea de que insertar agujas en el cuerpo podía ser una buena solución para tratar todos los males que esta persona poseía. Básicamente, la acupuntura es una práctica de la medicina tradicional china que se basa en la idea de que tenemos como energía interna llamada chi, fluyendo por canales en nuestro cuerpo llamados meridianos. Cuando esa energía interna se bloquea, se cree que es cuando empiezan a sentirse todas esas enfermedades. ¿Qué solución plantea la acupuntura? Pinchar agujas en puntos concretos de esos meridianos para liberar ese flujo de energía interna. Vamos, como si tu cuerpo fuese una manguera que se ha enredado y clavarle agujas fuese la solución para quitarle toda esa tensión y todo ese mal que tiene. Hay varios tipos de acupuntura. Los más comunes incluyen la acupuntura más tradicional, que consiste básicamente en clavar esas agujas que hemos comentado, y la más moderna, que se conoce como electroacupuntura, donde se aplica además una pequeña corriente eléctrica a esas agujas. Probablemente porque, bueno, pues si duele poco, mejor hacer que duela un poco más, ¿no? Y aquí es donde vamos a plantear la siguiente hipótesis. ¿Es buena la acupuntura para el dolor de espalda? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Algunas teorías científicas sugieren que la acupuntura puede liberar endorfinas. Ya sabes, esos químicos felices de tu cuerpo que te ayudan a aliviar el dolor. Otra idea es que la acupuntura podría estimular ciertos nervios que envían señales a tu cerebro para apagar la percepción del dolor. Digamos que es como si en tu cerebro hubiese un botón de mute para el dolor y al introducir una aguja, este botón se presionase y dejase de sentir dolor. Un poco raro, ¿no? Bueno, lo cierto es que la evidencia científica seria que respalda esto es más delgada que la aguja que se utiliza en acupuntura. La teoría que parece estar más aceptada y lo que yo he estado leyendo y bajo mi punto de vista es el efecto placebo que puede tener esta técnica. Y es que si crees que algo puede funcionar, lo más probable es que funcione. Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios reales? Si eres una persona que cree en este tipo de técnicas, probablemente puedas encontrar algo de alivio después de una sesión de acupuntura. Y es que las personas que lo prueban y lo hacen en un sitio serio, con un buen profesional, dicen que sienten menos tensión muscular y notan como un bienestar a nivel general. Pero, y aquí viene el gran pero, estos beneficios suelen ser temporales. Esto es como ponerle una tirita a una herida muy grande. Quizás pueda cubrirla un rato, pero realmente no la va a curar. Y es que la acupuntura, como cualquier otro método, presenta ciertos problemas. Vamos ahora con la parte que no te cuentan de la acupuntura. Piensa que te van a pinchar con agujas, con lo que eso supone para muchas personas. Existe el riesgo de alguna infección en caso de que las agujas no estén bien esterilizadas. Para evitar esto, simplemente asegúrate de que al centro que acudes es un centro donde trabaja un buen profesional, donde hay unas buenas condiciones a nivel sanitarias, de limpieza y que tú veas que todo está más o menos cuidado. Existe un tercer riesgo que es verdad que es mínimo, pero puede ser que algún nervio se vea dañado. Es decir, piensa que la acupuntura se basa en pinchar sobre puntos específicos de acupuntura. Y esto no se hace con un ecógrafo, no te están viendo por dentro. Y dentro de nuestro cuerpo no hay ningún punto marcado. Entonces el profesional que lo hace tiene que pinchar donde él cree que debe realizarse esa técnica. El profesional no está bien formado o comete un error, puede pinchar donde no debe. Hay un cuarto problema y es que este tipo de técnicas generan dependencia a las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Como realmente una sesión de acupuntura es algo, podemos decir que incluso placentero, porque tú vas a un sitio, te ponen música bajita, te tumbas, estás relajado, la temperatura es perfecta, huele bien. Claro, son condiciones en las que, aunque no te clavas en nada, si tú estás una hora ahí respirando, relajado y demás, también saldrías muy bien de esa sesión. Y es que al sentirte tan bien genera esa dependencia, es decir, necesito ir más veces para tener esa sensación. Pero como ya hemos dicho, la acupuntura puede proporcionarte un alivio momentáneo, pero no es la solución definitiva. Y esto nos lleva al quinto problema, es que al generar esa dependencia te ves en una rueda en la cual estás pagando 2-3 sesiones por semana de acupuntura para notar alivio el día posterior. Y yo no sé tú, pero dicen que el dinero en salud es el mejor invertido. Coincido al 100%, pero tampoco hay que tirar el dinero. Dicho esto, ¿qué alternativa tenemos mejor que la acupuntura para aliviar el dolor de espalda e incluso para eliminarlo a largo plazo? Pues obviamente el ejercicio. Yo sé
que es menos glamuroso hacer ejercicio en un gimnasio o en tu casa que estar en una sala super zen, con música bajita, con incienso y demás, como te he dicho. Pero realmente la ciencia que hay detrás del ejercicio para ayudarte con el dolor de espalda es muy sólida y es muy fuerte. Los ejercicios de fuerza, movilidad y respiración adaptados a tu situación son la clave para ir eliminando progresivamente el dolor de espalda. Piensa en tu espalda como esa estructura que necesita ser fuerte, ser flexible y ser estable. Y el ejercicio es lo que mantiene esa estructura en pie. Esto es como construir una casa. Tú puedes pintarla y decorarla muy bonita. Esto es lo que sería la acupuntura. Pero si los cimientos de la casa no son buenos, esa casa se va a acabar cayendo. Y esos cimientos se construyen con ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos con la acupuntura? Antonio, yo estoy yendo a acupuntura. Es verdad lo que dices, no noto alivio, pero me gusta ir. Ok, aquí ahora te voy a dar mi opinión. Todo lo que te he ido comentando ha sido en base a referencias científicas, artículos científicos y demás. Lo que dice la ciencia en relación al dolor de espalda y la acupuntura. Como ya habrás visto, la acupuntura no es la solución definitiva. Y yo sé que son técnicas o estrategias que se emplean cuando uno ya está desesperado, lo ha probado prácticamente todo y le quedan pocas cosas por probar. Si utilizas la acupuntura como un complemento a esas sesiones de entrenamiento o de ejercicio que tú haces, eso está genial, porque la acupuntura tiene unos beneficios que, aunque sean del efecto placebo o simplemente por relajarte, te van a ayudar a estar muchísimo mejor. Ahora bien, como hemos dicho, no puede ser la base de tu tratamiento, porque entonces faltan muchísimas cosas que tu espalda necesita y que no le estás dando. Así que, como resumen, ¿te sientan bien las sesiones de acupuntura? ¿Te gustan y te las puedes permitir? De categoría, busca un profesional que pueda darte esas buenas sesiones. Puedes ir una vez cada 2 semanas, puedes ir una vez al mes, una vez cada 2 meses, lo que tú quieras, porque seguramente que le harán un bien muy importante al cuerpo. Ahora bien, si no te gustan, no soportas las agujas y no quieres someterte a eso, que sepas que no pasa nada. Tu dolor de espalda se puede recuperar de otra forma completamente diferente y mucho más efectiva, sin tener que clavarte nada en la espalda. Mi consejo final: en lugar de gastar dinero en agujas, inviértelo en un buen plan de ejercicios específicos e individualizado para tu situación. Te va a ayudar mucho más y de forma mucho más sostenible en el tiempo. Si quieres que sea yo el que te ayude en esa situación, tienes un enlace justo aquí debajo en la descripción del vídeo para poder ayudarte. Y ahora sí, suscríbete si te ha gustado el vídeo. Me encantaría saber si tú has probado la acupuntura, si vas a sesiones y demás, cuál es tu opinión, que me cuentes si te gusta, por qué lo haces y demás. Puedes dejarlo en comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Encantado de estar aquí para ayudarte. Chao, chao.